Dramáticas escenas en entierro de las 3 jóvenes asesinadas en Roatán en medio del reclamo isleño por justicia. Viceministra de Seguridad Yulisa Villanueva no descarta que existan más implicados en triple crimen de jóvenes mujeres en Roatán. Comisión Interinstitucional sobre Muerte de Mujeres acuerda fortalecer investigación y echar a andar la línea 114 de denuncia el 24 de enero. Presidenta Xiomara Castro falla a su promesa de respetar derechos humanos y fortalecer institucionalidad, señala informe de Human Rights Watch. Gobierno suscribe millonarios convenios con Japón y la República Popular China para programas en educación y en transparencia. Presidenta Castro trabaja en propuesta de diálogo para convocar a sectores del país, informan en Casa de Gobierno. Inicia el mercado negro de divisas en dólares en San Pedro Sula y Tegucigalpa, denuncia el Consejo Hondureño de la empresa privada COEF. Expresidente Hernández y su defensa piden al juez Castel prorrogar para juicio previsto en febrero y un defensor público porque se quedó sin dinero. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 11 de enero. La noticia del día es presentada por Claro. Inicia el año con tus Super Packs desde 30 lempiras, con más internet y redes sociales incluidas. Esta tarde fueron sepultadas las 3 jóvenes asesinadas en Roatán y las escenas fueron desgarradoras ante el llanto de sus pequeños hijos, la impotencia de la familia y los isleños en general que claman al unísono por justicia. Esta desgarradora escena de estos pequeños niños que desconsolados lloran la pérdida de su madre, María Antonia Cruz, una de las 3 jóvenes asesinadas en Roatán, es sin duda una de las imágenes más conmovedoras de este caso. Aquí se refleja la otra cara de los femicidios, los niños huérfanos, a quienes los criminales les arrancan la figura más importante de su vida. Fue un día de dolor e impotencia para la familia de María Antonia, a quien amigos y vecinos acompañaron a darle el último adiós en el cementerio de la comunidad Los Fuertes en Roatán. Para los isleños esto parece un hecho increíble que todavía no terminan de asimilar. Y pueden decirle al enemigo, no más, basta, no vaya a seguir en este mundo perverso, porque no tenemos necesidad de morir en las manos de un delincuente, porque nosotros necesitamos vivir. Nosotras las mujeres tenemos un valor, valemos mucho. De forma paralela se lloraba la pérdida irreparable de las otras 2 amigas, Diones Solórzano y Nikendra Macoy, quienes fueron sepultadas en el municipio de Santos Guardiola. Le damos gracias, pueblo isleño, Honduras, muchas gracias a unos Estados Unidos que se ha unido con nosotros en este dolor. Le damos gracias por todo lo que están haciendo por nosotros. En medio del llanto y la desconsolación por las jóvenes, los acompañantes pedían una sola cosa: justicia. Justicia para que este repugnable triple crimen no se quede en la impunidad, como ocurre frecuentemente en Honduras. ¡Justicia! 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 Le pedimos a nuestra presidenta, su comisionada, una mujer, oficiales mujeres, una embajadora mujer de Honduras, americana, que no se quede impune, que defiendan el derecho de una mujer. Los familiares y habitantes de la zona esperaron la llegada de los cuerpos de las 3 víctimas procedentes de San Pedro Sula,
y en una nutrida caravana las acompañaron hasta su última morada, mientras continúan a la espera de que Gilbert Reyes, principal sospechoso de este dantesco caso, sea capturado y no quede exento de la justicia. Pero además, para que este terrible asesinato no se sume a la lista de muertes impunes de mujeres en el país. Fue el término hoy más usado, más escuchado, justicia. Mire usted que previo al traslado a Roatán y luego de retirar los cuerpos de las 3 jóvenes asesinadas en Roatán, familiares abogaron por justicia. Por eso digo, fue el término más utilizado hoy en San Pedro Sula, en Roatán, en otras comunidades del departamento insular y en todo el país. Justicia, y que el gobierno de los Estados Unidos apoye para que el responsable pague por el crimen de estas 3 madres que dejan 6 niños huérfanos. Las 3 mujeres asesinadas en el departamento insular de Honduras eran madres de familia según relato de sus parientes. Para el caso, María Antonia Cruz Ávila deja 3 niños. Diones Solórzano era hija única y mamá de un pequeño de 8 años y uno de 3, Kikendra McCoy, progenitora de un niño de 4 años. Los 3 cuerpos permanecieron en el Centro Regional de Medicina Forense de San Pedro Sula por un lapso de 24 horas para practicar la autopsia que determinó que las jóvenes murieron por arma de fuego. Familiares que viajaron a San Pedro Sula desde Roatán piden al gobierno de Estados Unidos apoyo para que se haga justicia con el presunto responsable. Como familiares nosotros exigimos justicia. Esperamos que las autoridades de Estados Unidos pueden capturar lo más rápido posible a este psicópata, pero sí ocupamos la presión mediática en el tema para poder exigir justicia, que este no sea un caso que queda en la impunidad. Los cuerpos de las 3 mujeres fueron escoltados por patrullas policiales hasta la base aérea Armando Escalón en La Lima. De ahí volaron hasta Roatán, donde serán sepultadas. El atraso para la entrega de los féretros fue a causa del papeleo, porque la autopsia estaba lista desde ayer. Individualizamos los cuerpos, realizamos todas las pesquisas correspondientes, al igual también en los familiares y en algunos pases de salida. Una vez comprobado que Gilbert Reyes fue el responsable del triple crimen, este criminólogo considera que la mano del gobierno de Honduras debe prevalecer y buscar estrategias para que el responsable pague por las muertes. Hacer un canje, bueno, quieren que extraditemos a fulanito, se lo cambiamos por aquel de allá. Pero no lo han logrado las grandes potencias europeas, no creo que Honduras lo pueda hacer, pero podría ser una vía. La Policía Nacional investiga si detrás del crimen de las 3 mujeres en Roatán, Islas de la Bahía, es responsable Autosolo o hay más participantes. Orly Martínez, Telenoticias. Y así sospecha la viceministra de Seguridad que en el asesinato contra estas 3 mujeres en Roatán no solo participó Gilbert Reyes, posiblemente hay otras personas. Bueno, se sigue... ¿Qué dije yo? Él no pudo haber metido los cuerpos al carro y andar solito con ellos. Créanme que o haberse ido así nomás. Villanueva agregó que esa hipótesis de la participación de otros actores en este crimen será revalidada próximamente. Palabras de la subsecretaria de Seguridad, que sospecha que aparte de Gilbert Reyes hay otras personas involucradas en este triple crimen. Para lograr resultados en la lucha contra la violencia a la mujer, las autoridades finalmente entendieron la importancia de incorporar a las organizaciones feministas para aprovechar su experticia, ya que son ellas quienes han venido señalando los desaciertos de la autoridad en esta lucha. De los Derechos Humanos y organizaciones de mujeres vinculadas al tema de feminicidios en el país, como Asociación Calidad de Vida, Movimiento de Mujeres Visitación Padilla y Centro de Estudios de la Mujer, CEMACHE. Organizaciones como Vía Campesina, Organización de Mujeres Intibucanas, Las Hormigas y Grupo Sociedad Civil. Las acciones a emprender discutidas en la Comisión Multisectorial no difieren mucho de las anunciadas días anteriores. Sin embargo, en esta ocasión se comprometieron a dar resultados lo más pronto posible.
Por un lado. Por otro lado, estamos lanzando 8 unidades de reacción inmediata en 8 ciudades del país para tratar la problemática e igualmente la apertura de más de 50 oficinas de recepción de denuncias. La presencia de la Fiscalía al más alto nivel es lo que da la señal de que las estrategias en esta ocasión sí darán resultados, expresaron en la presentación de esta comisión. Bueno, y este triple crimen ha concitado unidad nacional y concienciación de que el Estado debe hacer algo para parar esta orgía, esta matanza de mujeres, de tal forma que la subsecretaria de Seguridad, Yulisa Villanueva, ha asegurado hoy haber hecho las paces con el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez. Tampoco es que somos enemigos con el ministro, yo no sé quién lo ha dicho, pero yo tampoco soy aquí supeditada que me voy a quedar como lo hacen muchos que no son de jerarquía policial, que no hablan porque los castigan. Tuvimos una buena muestra de trabajo conjunto y así debe de seguir. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADE, a través de la Coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana, Elsie Reyes, recomendó a mujeres, niños, niñas y adolescentes no confiarse de los perfiles desconocidos en las redes sociales y al Estado hondureño que ponga en práctica medidas preventivas a nivel nacional para evitar que estos sectores vulnerables caigan en manos de estas redes de trata de personas. Reyes explica que los tratantes se aprovechan de la necesidad y la situación de desempleo que tiene el país y utilizan las redes sociales para ofrecer buenos trabajos a los jóvenes con salarios atractivos. El CONADE reconoce que en el país hay muchos casos de mujeres, niños y niñas desaparecidos que no se encuentran o no se sabe dónde están y que posiblemente están siendo víctimas de trata sin que sus parientes se den cuenta. Reyes destaca la importancia que el Estado y particularmente los jóvenes tomen en cuenta que detrás de un perfil hay una persona desconocida que no sabe quién es, por lo que no deben chatear o mensajear con estas personas y menos confiar en ofertas de trabajo fácil y atractivo, porque detrás hay un engaño de una red por el que muchas personas están desapareciendo en Honduras. Tú sos una distinguida profesional, sos una próspera empresaria y también sos esposa, sos madre. Mira qué noticia. CONADE alerta sobre perfiles falsos en redes para reclutar a menores, niñas y adolescentes en redes de trata. Pueden ser nuestras hijas, pueden ser nuestros hijos. Tú sos madre, ¿qué les dice a tus hijas? Porque la juventud ahora es muy liberal en el manejo de las redes y se conectan con cualquier persona. Tú que tienes mucha credibilidad en Honduras, ¿qué le dices para respaldar este mensaje del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos? A los padres, sobre todo, aconsejar a nuestros hijos que esas redes sociales están utilizando el interés monetario, el interés de lo que habla el CONADE, de que no hay empleo, no hay oportunidades. Entonces, fácilmente, mira, por hacer esto y lo otro, te voy a dar tanto. Mucha gente perversa. Mucha gente perversa. Entonces, los padres tenemos que estar alerta, pero también hay hijos que viven solos, así que mucho cuidado porque lamentablemente se aprovechan de esta situación, Renato. Yo sé que hay niños, que hay jóvenes que nos están viendo. No se enojen con los padres cuando los amonesten por estar todo el tiempo con el teléfono y metidos en las redes sociales. No se molesten con sus padres. ¿Cuántas familias, cuántos hogares están divididos por los reclamos del papá o de la mamá al niño, a la niña, al niño? Deja ese teléfono, deja de estar metido en redes sociales. Ponete a leer un buen libro o utiliza este aparatito porque hay tantos libros y cosas buenas que salen ahí en los buscadores que puedes leer. Mucho no cuidado, se molesten con sus padres. Hay mucha gente perversa que utiliza esa adicción moderna de los buscadores y de las redes sociales y que arriesgan su seguridad. Así es. Buen mensaje, Cristina. Buen mensaje. Seguimos con nuestra agenda noticiosa.
Mediante acuerdo de estricta conformidad, refrendado por un tribunal de sentencia en materia de criminalidad organizada y corrupción, la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida logró una nueva condena a 26 años de prisión para la ciudadana Ana Chanelli Córdoba Bonilla, alias La China, 20 años por el asesinato del conductor de autobús de la empresa Karen, que el domingo 1 de abril de 2016 viajaba hacia el departamento de Colón, y 6 años por el delito de asociación para delinquir. El 10 de abril de 2018, Córdoba Bonilla fue condenada a 20 años de prisión por el asesinato de otro operador del transporte interurbano, Juan Manuel Gómez Vindel, conductor de la empresa Cristina. Tras declarar al lugar el recurso de habeas corpus correctivo iniciado de oficio a favor de personas privadas de libertad en los centros penales de Ilama, Santa Bárbara, Támara y Siria, en Francisco Morazán y Moroselía en El Paraíso, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordena al Instituto Nacional Penitenciario y directores de las cárceles citadas que adopten de inmediato las medidas necesarias para cesar la vulneración de los derechos humanos y acatar 10 medidas inmediatas, como garantizar condiciones mínimas de seguridad, habilitar áreas de educación, abastecimiento de agua potable, asignar personal de seguridad en las clínicas médicas, entre otras. Presencia e ingreso de armas en la población penitenciaria, medidas urgentes destinadas igual al control efectivo de todas las personas que llegan en carácter de visita, realizar en forma periódica operativos o requisas a fin de erradicar esa presencia de armas en la población penitenciaria. Igualmente se establece la necesidad de contratación de más agentes penitenciarios y la construcción de nuevos módulos en centros penitenciarios de alta población como Támara, por ejemplo. Fue a raíz de acontecimientos violentos y reiterados en estos centros penales que la Sala Constitucional inició de oficio el habeas corpus que se resuelve y que ya se notificó a la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario, cuyas autoridades ya procedieron a ejecutar varias de las 10 recomendaciones que se enumeran en el mandato judicial para aplicarse en los 4 establecimientos penitenciarios citados. La influyente organización estadounidense Human Rights Watch alertó este jueves sobre retrocesos democráticos en varios países de América Latina durante la presentación de su informe anual en Brasil. La directora para América, Juanita Jorbertus, señaló que no fue un buen año para los derechos humanos en la región, apuntando a las esperanzas frustradas en países como Honduras, donde la presidenta Xiomara Castro ha fallado en su promesa de fortalecer los derechos humanos y las instituciones democráticas. De igual manera, Human Rights Watch externó su preocupación por los retrocesos en Guatemala, El Salvador y Nicaragua en Centroamérica. Este jueves trascendió que los viceministros de la Secretaría de Derechos Humanos, Guido Eguigure y Mirta Gutiérrez, renunciaron a esa entidad estatal por una serie de diferencias con la titular Natalie Roque, a quien acusan presuntamente de agresiones verbales y violencia política. Pero no solo exfuncionarios estarían incómodos con la actitud de Roque, también varios empleados que han denunciado los atropellos de la funcionaria ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Agresiones verbales y violencia política. De eso están acusando a la secretaria de Derechos Humanos, Natalie Roque. Natalie, ¿y esta denuncia, Natalie? Buenas noches, licenciado Renato Álvarez. Un gusto siempre poder comunicarme con ustedes. Quisiera referirme en primera instancia, creo que a 2 eventos a uno de suma trascendencia y también tremendamente doloroso para las familias de Roatán y para las familias de las mujeres víctimas de femicidios, y es a la histórica sesión que tuvimos hoy en la Comisión de Seguimiento a Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios. Y ahí hacer una observación a la nota que ustedes planteaban. No es la primera vez que participan organizaciones de la sociedad civil. De hecho, es una comisión que surge de la lucha de las organizaciones de sociedad civil. Pero hoy hemos logrado la participación, además, de los titulares no solo de la Secretaría de Seguridad, sino por primera vez de titulares del Ministerio Público, bueno, de los más altos niveles. Y hay importantísimos acuerdos que creo que también hay que darles relevancia. En segundo momento quisiera referirme
a la nota de Human Rights Watch y reiterar comunicaciones que yo ya he hecho respecto a los reconocimientos. Recientemente lo hice y le quiero dar la referencia, por ahí he pedido que le compartan un tuit donde hacemos referencia a toda una serie de reconocimientos muy recientes que el gobierno de la refundación ha recibido. Dentro de ellos la resolución que fue adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en el 78º periodo de sesiones, en la resolución respecto a la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras, donde se elogian los esfuerzos constantes del gobierno y su compromiso por establecer este mecanismo internacional, que es también para garantías de derechos humanos. Y en el 54º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, la resolución acogida con beneplácito respecto a todas las medidas encaminadas al acceso a la justicia y también a... Juanita, Natalie, ministra, disculpe que la interrumpa, es que el tiempo que tenemos es corto aquí en este noticiero. Juanita Lloebertus dice que la presidenta Castro falló en la promesa de fortalecer los derechos humanos y las instituciones democráticas. Podemos hacer un frente a frente de todo esto próximamente, se lo prometo. Estrictamente sobre esto que está diciendo Human Rights Watch, que ha fallado el gobierno en la promesa de fortalecer los derechos humanos. Y luego pasamos a eso que están diciendo de usted ahí, no sé si funcionarios todavía o exfuncionarios, si ya renunciaron o fueron despedidos. Mire, bueno, le resumo lo último y pasamos a lo de Human Rights. Ha circulado y circulan todos los días cosas en redes sociales. Usted sabe y hemos hablado en varias ocasiones en su programa sobre los fake news. Yo no tengo ninguna información oficial, ninguna comunicación sobre los subsecretarios. Ellos son empleados directos de la Presidenta de la República, al igual que su servidora, y aunque están bajo mi cargo, tienen, en dado caso, que presentar la comunicación ante la Presidencia de la República. No tengo información al respecto, estoy en comunicación con la Presidenta, así que por ahora no hay nada oficial que yo le pueda informar. En las redes sociales circulan miles de cosas y campañas hay de todo tipo. Yo sí he presentado, como corresponde y es mi deber, el informe de desempeño de problemáticas y de diversas situaciones, al igual que el informe de gestión a la Presidencia de la República y el informe de funcionarios bajo su cargo, y es ella en último momento quien toma las decisiones. Usted conoce que también en estos ambientes hay mucha crítica interna. Yo considero que es sumamente válida, estoy siempre abierta a las denuncias, aceptado en diversas ocasiones que soy una funcionaria con altos estándares y bastante estricta en la exigencia del desempeño adecuado de las funciones. Es decir, usted no tiene ninguna renuncia oficial. No conozco, y he estado además por determinación expresa de mi condición de presidenta de la comisión y de mandato de la Presidenta de la República en el asunto de los femicidios. Desde ayer, que ustedes bien han sabido que hemos tenido reuniones del más alto nivel y que hemos estado dando seguimientos y organizado en menos de 24 horas esta reunión que le mencionaba de la Comisión de Seguimiento a Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios. Muchas gracias, ministra de Derechos Humanos. Natalie Roque dice que desconoce que oficialmente hayan presentado su renuncia estos dos funcionarios. Bueno, le vamos a dar seguimiento a esto, a menos que estos dos funcionarios nos confirmen en cualquier momento en el transcurso del noticiero que en efecto sí renunciaron. Tenemos el tiempo bien medido aquí, por eso no nos podemos extender y le he ofrecido a la ministra de Derechos Humanos un frente a frente de hora y media para que explique y que tenga la contraparte para que haya un buen ejercicio de rendición de cuentas y libertad de expresión. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos, el expresidente Juan Orlando Hernández envía carta al juez Kevin Castel pidiendo prórroga del juicio y un defensor público. Atentos. Miren, una nueva controversia. Ayer la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu, decía aquí en TN5 Estelar que el tratado de extradición suscrito entre Honduras y Estados Unidos en el 2009 no contempla el homicidio como causa de extradición para nacionales de Estados Unidos y de Honduras, que iban a cooperar, pero que en el tratado de extradición el homicidio no está contemplado. Pero el canciller de Honduras dice todo lo contrario. Cristina.
Así es, en su cuenta de escribe, ante la consulta de varios medios de comunicación con relación al terrible caso de asesinato de 3 jóvenes mujeres hondureñas ocurrido en Roatán, el cual condenamos si las investigaciones criminales de los entes jurisdiccionales consideran la supuesta participación de un imputado de nacionalidad estadounidense y definen una posible solicitud de extradición a los Estados Unidos, cabe señalar que el artículo 2 del tratado suscrito en 1909 establece de manera expresa como uno de los delitos cubiertos por dicho instrumento el asesinato. Por lo tanto, esperamos el cumplimiento fiel del mismo, tal y como Honduras ha venido aplicándolo con las extradiciones solicitadas conforme a derecho por los Estados Unidos a hondureños en hechos criminales. Y escribe algo más. Y ese es el documento. O grafica algo más. Ese es el documento que él habla de los instrumentos de extradición Honduras-Estados Unidos suscritos en 1909. El 15 de enero de 1909. Sí, el decreto número 00126. Dice que en el artículo 2 se establecen 21 delitos. Por los que se podrá entregar a nacionales de ambos estados en extradición, entre los cuales figuran el asesinato, incluyendo los delitos designados con los nombres de parricidio, homicidio voluntario, envenenamiento e infanticidio, tentativa de cualquiera de estos, violación, aborto, comercio carnal con menores de 12 años, bigamia, entre otros. Bueno, pues este será el tema de Frente a Frente este viernes a partir de las 7 de la mañana, después de TN5 matutino. Toda esta controversia que se ha generado. Nos habían mostrado el artículo 2, pero no tenía este añadido que dice el canciller. Pero ahora que lo dice el canciller de la República, una persona seria, será más interesante si esta figura del homicidio o estas figuras del homicidio y parricidio están contempladas en ese tratado de extradición de enero ¿de qué año? 1909. 1909. 1909. La embajadora decía ayer que no, pero el canciller de Honduras dice que sí. Importante dilucidar esto de manera civilizada, con transparencia y libertad de expresión, este viernes en Frente a Frente a partir de las 7 de la mañana aquí en la señal del líder. Lamentablemente estamos debatiendo este asunto de las muertes violentas de mujeres en Honduras, la Comisión Interinstitucional que se ha reunido hoy, que se ha fortalecido con organizaciones de sociedad civil y hace algunos minutos acaban de matar a balazos a una mujer aquí en Tegucigalpa, en el Boulevard Morazán. Carlos Llanes, adelante con los detalles de esta lamentable noticia. Rectifico, Boulevard de las Fuerzas Armadas. Adelante, Carlos. Así es, Renato, Cristina, muy buenas noches al pueblo hondureño. A mi espalda está la escena de este lamentable crimen que se ha cometido hace unos momentos en la capital o específicamente en el sector de Comayagüela, a la orilla del Boulevard Fuerzas Armadas, a la altura de la colonia El Progreso, esto muy cerca del Instituto Central Vicente Cáceres. El personal forense, tanto del Ministerio Público como de la Dirección Policial de Investigación, están realizando el trabajo de inspección sobre el cuerpo de una mujer que lamentablemente ha sido asesinada hace unos momentos, repito, en este lugar que he indicado hace unos momentos. Sin duda alguna que la causa de muerte es homicida con arma de fuego, pues los casquillos fueron encontradas alrededor del cuerpo y la información que hasta este momento se tiene es que fue bajada de un vehículo y llevada hacia la orilla o el lugar donde se encuentra en este momento y dispararon en contra de su humanidad al menos en 5 ocasiones, pues son 5 los casquillos que se encontraron en la escena. No hay nombre de la víctima, pues hasta este momento están los agentes de la DPI, los de inspecciones oculares, realizando la revisión de la documentación de esta víctima de asesinato. La mujer, con una edad aproximada de 25 años, pues viste una camisa de color negro, podemos apreciar desde este lugar, así como una licra también de color oscuro. El nombre pues lo vamos a tener en unos momentos en caso de que aporte documento de identificación la víctima, luego pues que el personal forense
ya culmine con este trabajo de levantamiento de pesquisas y levantamiento del cuerpo. Lamentable lo que acontece a esta hora de la noche, un insumo más que se agrega a todo este tema de violencia en contra de la mujer. Los dejo con estas imágenes. Así es, Carlos, y así es. Qué lamentable, Renato. 12 mujeres muertas en 11 días que llevamos del 2024. 11 días del mes de enero, 12 mujeres muertas de manera violenta en Honduras. De lo que hemos estado hablando, Pero parece que el Estado de Honduras ya se está sensibilizando sobre esto y que algunas decisiones heroicas debemos tomar urgentemente. Todos, Renato, instituciones del Estado, incluidas municipalidades. Sí. Sigamos. La decisión del Ministerio Público de reabrir el caso de la agente de la ATIC, Cheryl Yubisa Hernández, abre muchas expectativas entre quienes conocieron el caso, en especial en la viceministra de Seguridad, Yulisa Villanueva, mientras los criminólogos esperan que las evidencias que puedan encontrar los detectives de la DPI arrojen nuevos elementos para esclarecer de una vez las causas de su muerte. La reapertura del sonado caso de la exagente de la ATIC, Cheryl Yubisa Hernández, despertó el interés de la subsecretaria de Seguridad, Yulisa Villanueva, que confía que la prueba científica ignorada por el Ministerio Público hace 5 años, cuando ejercía la Dirección de Medicina Forense, será determinante para hacer justicia. Eso es un narcofemicidio. Era clarísimo lo que ahí estábamos observando y aún así fue desestimada y desacreditada la prueba. Hoy la prueba sigue vigente y es la que sacará adelante la justicia para Cheryl y para su familia. La muerte de la detective en junio del 2018 generó sospechas, dado que Hernández investigaba el narcotráfico y la corrupción en el occidente, una de las zonas más afectadas por el crimen organizado en el país. El hallazgo del cadáver en su residencia de Santa Rosa de Copán por parte de sus compañeros de la ATIC derivó en una serie de teorías y contradicciones entre Villanueva y la Fiscalía. Según el dictamen de la ahora funcionaria de seguridad, la agente fue asesinada y mantener esa posición le costó su cargo, puesto que el órgano persecutor del Estado sostenía que se trataba de un suicidio, cerrando el caso en 2019. Pero el interinato actual del Ministerio Público declaró sin lugar esa resolución y, de acuerdo a su vocero, la investigación ya no estará a cargo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal como en aquel entonces, sino en manos de la DPI, que ayudará a buscar nuevos elementos que permitan una conclusión certera del caso. Se ha determinado analizar esos nuevos elementos para ver qué nueva información arrojan. Para este criminólogo, la investigación solo tiene 2 vías para lograr el éxito. Primero, que surja nueva evidencia y testimonios capaces de cambiar el rumbo de la investigación, o que al reanalizar el expediente se produzca el hallazgo de pistas claves que en 2019 pudieron ser enterradas. Hay que ver si no se dejó evidencia a un lado, ignorada o enterrada. Dentro del expediente, en los laboratorios o en el almacén, hay que revisar las declaraciones viejas y nuevas declaraciones que puedan surgir. Desde la óptica de este experto, si la Fiscalía logra recabar la información que busca, la tormenta podría perforar el techo de muchos que ya se fueron y otros que se quedaron en el Ministerio Público. Si ellos cerraron ese expediente y habían a lo interno personas que decían lo contrario, tuvieron que haber hecho las valoraciones y no debieron de haber cerrado ese expediente. Ahí van a rodar cabezas. La ATIC conoció el caso entre 2018 y 2019, lo que cuestionaron los analistas, pues consideran que existía un conflicto de interés institucional. En una carta enviada al juez Kevin Castell el sábado 6 de enero de este año, el expresidente Juan Orlando Hernández solicitó que se nombre un defensor público que lo ayude a él y a su coabogado a preparar el juicio señalado para el lunes 5 de febrero del presente año. Hernández también solicita el aplazamiento del juicio de 7 semanas para que su nuevo abogado y él dispongan de tiempo para prepararse. Reitera Hernández que si no se nombra un defensor público o un aplazamiento del juicio, no cree que la defensa pueda prepararse efectivamente para el juicio. He informado a mi abogado Raymond Colón que creo que necesitamos un abogado adicional y él está de acuerdo
dice el expresidente de Honduras, quien revela además al inicio de su carta no tener suficiente dinero para pagar una defensa legal suficiente, ni para seguir pagándole a Sabrina Sroff para que nos ayude a mi abogado y a mí. Hernández afirma que su abogado Raymond Colón, debido al COVID y otros requisitos de su tiempo, tampoco ha podido revisar los terabytes de material para el juicio y que él mismo tuvo dificultades mientras estuvo encarcelado en el MDC. Mi abogado Raymond Colón, debido al COVID y otros requisitos de su tiempo, tampoco ha podido revisar gran parte del material, más otras presentaciones de documentos que el gobierno anunció para después de la fecha límite acordada. En resumen, el expresidente Juan Orlando Hernández envía carta al juez Kevin Castel pidiendo prórroga del juicio y un defensor público. La petición de la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández para que mueva la fecha del juicio prevista para febrero es parte de una estrategia que busca ganar tiempo para analizar los medios de prueba. Y si bien será el juez Castel quien tome la determinación, los juristas hondureños creen que el resultado del juicio, al margen de los plazos, no será favorable al exmandatario por la gravedad de los delitos que le acusan. Los argumentos que el expresidente Juan Orlando Hernández plantea en la carta que envió al juez Kevin Castel no justifican aplazar por 7 semanas el inicio de su juicio, tampoco nombrar un defensor privado porque en principio fue rechazado por el equipo legal del exgobernante. Yo veo difícil que el juez Kevin Castel vaya nuevamente a dar una prórroga, pero en Estados Unidos hay una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención y siempre me ha gustado. Una sentencia tiene que ser fuera de toda duda razonable. Podría ser, según este analista, el factor tiempo y la abundante prueba que la defensa de Hernández dice no conocer para preparar la defensa, el motivo por el que el juez Castel otorgue la prórroga, la cuarta desde que se anunció el juicio. Dentro de los Estados Unidos se está juzgando a un expresidente de una nación. Por lo tanto, debe de ser un juicio que estará en los ojos de todo el mundo y el juez pues es el garante del debido proceso, por lo tanto debe de cuidar minuciosamente sus actuaciones a fin de que no quede duda tanto para él como para la defensa o como para el jurado. Si es válida la justificación de la enfermedad del abogado Raymond Colón, dice este analista, pero otro miembro del equipo de defensa puede acudir al juicio. Sin embargo, habrá que esperar la respuesta del juez para evitar apelaciones posteriores a su fallo. Es un derecho que tiene la defensa a hacer las peticiones de acuerdo a la estrategia de defensa que tenga. Eso lo hacen en todos los países, incluyendo aquí en Honduras, donde hay abogados que solicitan prórroga cuando no tienen conocimiento de la comparecencia de un testigo o algún tipo de documento, alguna pericia que no se haya realizado, pues lógicamente lo que hace uno es pedir la prórroga correspondiente. Hernández revela en su carta que no tuvo dinero suficiente para aumentar su equipo de defensa y que tampoco puede seguir pagando al segundo abogado de su equipo legal. Ante la petición de la defensa del expresidente Hernández de una prórroga de 30 a 45 días para el juicio previsto el 5 de febrero próximo, el periodista estadounidense Jeff Ernst, experto en temas de corrupción, criminalidad organizada y narcotráfico, escribió en su red social de X lo siguiente. 1. La verdad sobre el juicio de Juan Orlando Hernández. Desde el principio, Juan Orlando tenía la opción de solicitar un defensor público, pero en lugar de eso decidió contratar a un abogado con poca experiencia relacionada, Raymond Colón. 2. Después de casi 2 años, el abogado Colón no ha conseguido la autorización necesaria para revisar los documentos confidenciales que la defensa solicita por problemas propios de él. Por eso se vieron obligados a contratar a la abogada Sabrina Sroff. 3. Por lo tanto, los atrasos en el juicio de Juan Orlando Hernández se deben a problemas autoinfligidos. Es falso que la Fiscalía no haya querido entregar los documentos solicitados, sino que los problemas con la autorización de Colón
han complicado el proceso. 4. Si el juez Castel decidiera aplazar el juicio otra vez, se debería a la alta precaución que siempre ha demostrado a favor de los acusados para garantizar un juicio justo y no dar ni un espacio mínimo a apelaciones, no porque la Fiscalía no ha querido cumplir con su deber. De acuerdo al periodista Ernst, estos serían las motivaciones de fondo del por qué la defensa del expresidente Hernández estaría solicitando prorrogar el juicio. Más adelante aquí en el noticiero líder de Honduras, la ministra de Salud se compromete a mejorar atención de los pacientes renales. Pero aquí viene una profunda reflexión que es motivo de análisis hoy aquí en TN5. El peso de los colectivos de libre. Titular de salud, la nueva titular de salud, cede a presiones de los colectivos de libre y destituye al director del Hospital San Felipe. Atentos. Pero antes, en otra temática, es diferente a lo que estamos analizando. Es diferente a lo que estamos analizando, pero no deja de tener importancia y trascendencia. La prudente distancia de la comunidad internacional de los eventos anticorrupción de sociedad civil por temor a represalias del gobierno tras lo sucedido a la representante de la ONU por solidarizarse con Gabriela Castellanos del CNA. Esto ha generado diversas reacciones en sectores que conocen el mundo de la diplomacia y los analistas políticos que ven la acción como una estrategia sensata frente a la intolerancia gubernamental que tendrá en su momento la evaluación oportuna con no tan buenas calificaciones. En otras palabras, los diplomáticos y la comunidad internacional, por temor a las reacciones del gobierno, ya no asisten a las reuniones de la sociedad civil para analizar el asunto de la corrupción en Honduras. Ese es el resumen de lo que vamos a presentar. A mediados del 2023, la maquinaria del actual gobierno se fue de frente contra la coordinadora residente de las Naciones Unidas, Alice Shackelford, por solidarizarse con la directora del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, que tuvo que salir del país por amenazas a su integridad física. Luego de esa virulenta reacción oficialista, la comunidad internacional, según ASJ, bajó la guardia por cautela o miedo y se alejó de las pocas organizaciones de la sociedad civil hondureña que aún se atreven a señalar los despistes gubernamentales. La tendencia es que también se ataca a la comunidad internacional, que a veces cada vez se va separando la sociedad civil de la comunidad internacional, porque en algún momento fueron el apoyo, pero cada vez vemos que hay algunos diplomáticos que mejor no quieren tener problemas. Una de las mayores preocupaciones que ese atrevido sector de la sociedad civil empieza a sentir es la orfandad de la comunidad internacional en temas tan sensibles como la lucha contra la corrupción. Yo creo que la comunidad internacional está siendo cautelosa porque no se les puede decir nada. Es como hay un dicho, ¿verdad? De mira a mí, no me toques. Pero el silencio sensato de la comunidad internacional, según muchos locales, está lejos del miedo y muy cerca de una evaluación gubernamental que podría más temprano que tarde cargar con las peores calificaciones de quienes en muchos casos cooperan con el país. Esto produce unos resultados en los que todavía no llega el rechazo, todavía afortunadamente no llega el rechazo, pero que se está preparando de tal manera que una torpeza más y se nos cierran la puerta. Y con esa prudencia diplomática, la coordinadora residente de las Naciones Unidas, Alice Shackelford, asegura que no existe distancia con la sociedad civil hondureña. Como Naciones Unidas nosotros estamos muy claras, la sociedad civil es parte integrante de la democracia, del Estado de Derecho y seguiremos hablando con todos y todas. Según el director ejecutivo de ASJ, después de los ataques por tierra, mar y aire que recibió del actual gobierno la representante de la ONU, Alice Shackelford, la representación de la comunidad internacional ya ni siquiera asiste a los eventos que se le invitan. Pero con esta cautela no pierde la comunidad internacional ni siquiera el mismo gobierno, sino que al final son los hondureños los más sacrificados. Ulises Aguirre, Telenoticias.
El diplomático hondureño Herminio Bautista no comprende cuáles son las razones que tiene el gobierno para no enviar la ratificación del Tratado de Límite Marítimo firmado entre Honduras y Nicaragua a finales del 2021, pues considera que este tema debería ser una prioridad sin importar quién lo haya logrado. Hay un tratado que nos concede ese derecho, que nos reconoce ese derecho y no entendemos sinceramente qué razones de carácter técnico o jurídico sean, digamos, obstáculos para llegar a esa meta. Bautista asegura que la ratificación de este tratado solo traerá beneficios para el país. Mire usted, una buena noticia. La secretaria de Salud, Carla Paredes, se ha comprometido hoy a revisar en conjunto el Plan Nacional de Prevención y Tratamiento de las personas que sufren falla en el riñón, con todas las asociaciones que han presentado hoy sus inquietudes. Muy buena noticia. Ministra de Salud se compromete a mejorar la atención de los pacientes renales. Pero también la secretaria de Salud, Carla Paredes, quien fue recibida con mariachi la semana anterior, hoy le cantó las golondrinas al director del Hospital San Felipe, Carlos Roberto Murillo, al notificarle su despido a través de un oficio fechado el 10 de enero. La nota no explica los motivos de la terminación del acuerdo del doctor Murillo, pero cabe mencionar que el lunes de esta semana el Sindicato de Trabajadores y los colectivos de Libre del San Felipe realizaron un plantón frente a la Secretaría de Salud para exigir la salida de las autoridades de ese centro de atención. Por eso esta bandita, titular de Salud, cede a presiones de colectivos de Libre y destituye al director del Hospital San Felipe. Bueno, y es que los colectivos de Libre nuevamente hacen sentir su peso político en el área de la salud, y el Instituto Hondureño de Seguridad Social, cuyas máximas autoridades les han rendido el sombrero y prometen trabajar de la mano, mientras estos empiezan a presionar por puestos para sus activistas que aseguran se lo ganaron en las calles. De la música mariachis y las vivas, los colectivos de Libre pasaron en menos de una semana la presión y reclamos para la nueva ministra de Salud, Carla Paredes, que se estrena con el primer plantón en las afueras de la Secretaría. ¿Verdad? Ellos han venido haciendo su lucha, ¿verdad? Porque ellos quieren que se les nombre el director que de su conveniencia, ¿verdad? Y igual los administradores y ¿verdad? Y el jefe de compras. Las nuevas adquisiciones en el área de la salud no parecen traer de entrada los cambios que muchos esperaban, pues mientras los colectivos de Libre vuelven a la CESAL, en el Seguro Social, el nuevo director Carlos Aguilar, al asumir el cargo, confunde una sala de emergencia con una trinchera política sectaria. ¡Viva Mel Zelaya! Y es que si no saludo a Mel se va a poner celoso, ustedes ya lo conocen cómo es. Realmente, ¿a qué están jugando? A donde miramos un director del Seguro Social muy emotivo diciendo ¡Viva Mel! No, por Dios, esto no puede suceder cuando ni estamos en campañas políticas, cuando el país está sufriendo y está adoleciendo de un montón de situaciones, y una de las torales es la salud. Llama la atención la politización y el asalto de los colectivos de Libre en el campo de la salud y la educación, pero no en otras secretarías. O sea, yo no he visto ningún colectivo en la Secretaría de Seguridad ni en la Secretaría de Defensa, por ejemplo. Vaya, si la Secretaría de Defensa también contrata, pero no, allá no van. Van a educación, van a salud, y que son las dos secretarías que son las más cercanas a la gente. Es lo que le está pasando factura. Muchos se preguntan quién mueve, paga y alimenta a los colectivos de Libre que reclaman en secretarías puntuales los derechos que según ellos se ganaron a pulso en la calle. Bueno, nosotros peleamos un derecho, como los asiste, porque fueron 12, 14 años en las calles luchando. Mientras en el Seguro Social, el nuevo director, antes de ir a la sala de cuidados intensivos para revisar el estado de coma financiero de la institución, monta una especie de mitin político al asumir el cargo. Y en la Secretaría de Salud, los colectivos de Libre vuelven con la misma canción que por 2 años le entonaron al ministro saliente Manuel Mateu.
Más adelante le informaremos, gobierno confirma a TN5 que está trabajando en serio para dialogar con los empresarios por el tema del empleo. Pero antes, en $20 ha caído el precio del quintal de café en los primeros 3 meses de la cosecha actual, lo que está afectando la economía de los productores hondureños. También se espera una disminución de 700,000 quintales del grano, principalmente por la renovación de las fincas y la migración de muchos caficultores, informó el subsecretario de Caficultura, Carlos Murillo. La cosecha sería una baja de 700,000 quintales comparados con los 7.2 millones que producimos el año anterior. Hoy el pronóstico que realizó el ICAFE, la Secretaría de Agricultura y Ganadería y muchos cooperantes involucrados en el tema de café es que andaremos en los 6.5 millones de quintales producidos. Lo que sí estamos viendo es que tenemos $20 de diferencial en lo que fijamos el año anterior por quintal exportable. Murillo reconoce que el sector café enfrenta fuertes desafíos, desde el cambio climático, la escasez de mano de obra y la migración de miles de productores debido a que es una actividad poco rentable y atractiva para las nuevas generaciones, pues apenas 7% de la juventud está involucrada en la producción de café. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada reiteró este jueves que persiste la indisponibilidad de dólares y se ha incentivado el mercado negro en San Pedro Sula y Tegucigalpa por medidas erróneas en la aplicación de la política cambiaria. Han incentivado el mercado negro de divisas en la zona norte y en la zona sur de Honduras. Esta es una consecuencia de las erróneas decisiones que se han tomado en la materia y podrían ser de establecerse o de consolidarse el mercado negro de divisas en el país, podría ser el empiezo del declive de la política cambiaria en el país. Lastimosamente ya hemos visto lo que ha sucedido en países como en Argentina. Según el sector privado, la situación está incrementando la incertidumbre y desmotivando a los inversionistas por no tener garantía de que tendrá disponibilidad de dólares para desarrollar sus actividades económicas. Durante el 2023 se inscribieron formalmente 8.356 nuevas empresas, lo que refleja un crecimiento del 5% en el registro mercantil de Francisco Morazán, reportó este jueves la Cámara de Comercio. La estadística que se nos muestra fue de 8.300 empresas registradas. En el año 2022 se habían registrado cerca de 7.900 empresas, por lo tanto vemos que se muestra un incremento de un 5% para este año 2023. Según el reporte de la CCIT, los rubros que más registraron crecimiento en la formalización de negocios son los de transporte, comida, tecnología y servicio de entrega. En nuestra sección del emprendedor queremos destacar la historia de un pakistaní que hace 6 años llegó al país y se afincó en La Ceiba, donde sus habitantes degustan los jugos naturales que prepara para el sustento del hogar. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. Un ciudadano de origen pakistán llegó a la ciudad puerto de La Ceiba hace más de 6 años y ha decidido iniciar su propio negocio con la venta de jugos y pastelitos en un sector de esta pintoresca ciudad turística. Sí, gracias a Dios, un día poco, un día más, vende todo jugo naranja, pastelito, todo vende todo el día, lunes a viernes. Este poblador asegura que ha ganado clientela de diferentes sectores y cada día crece aún más debido a que su producto es exquisito y tiene un toque especial. Sí, había que aprender aquí en Honduras, La Ceiba, me gusta. La gente, mucha cliente comprar, mucha gente de taxi, otra mujer, hombre, todo, sabes, este muchacho vender jugo naranja con pastelito. Para apoyar a este pequeño emprendedor puedes ubicarlo en la residencial El Naranjal de esta localidad. En La Ceiba, Naún Monje, Telenoticias. Durante el 2023 se inscribieron, o con la presencia de la presidenta Castro en calidad de testigo de honor, esta tarde el gobierno de Honduras y Japón suscribieron acuerdos de cooperación por $112 millones, $20 millones que son donados para la construcción de un puente y 92 millones para el programa Mejorar la Transparencia y el Desarrollo Sostenible. Al préstamo del programa para mejorar la transparencia y la integridad para el desarrollo sostenible, un proyecto que llega prácticamente a la suma de cerca de 2.400 millones de lempiras, como también la donación del puente en la carretera CA6,
que es una donación de un puente que hace el Japón, que equivale aproximadamente a 500 millones de lempiras. Son préstamos y una donación muy importante. En el caso del apoyo presupuestario, la Secretaría de Finanzas creo que vale destacar que va encaminado precisamente al desarrollo de Honduras, pero también a los temas de transparencia. La donación de los $20 millones es para construir un puente en el kilómetro 16 en la carretera que desde Tegucigalpa conduce a Dalní. La delegación de Japón fue encabezada por el viceministro parlamentario de Asuntos Exteriores, Yasushi Osaka, y el embajador de Japón en Honduras, Jun Nakahara. El gobierno confirmó a TN5 que la presidenta Xiomara Castro trabaja con un equipo en una propuesta de diálogo nacional que espera ser presentada próximamente y que dentro de la misma se contempla el debate sobre la ley de justicia tributaria, a lo que el sector privado no se opone y mostró anuencia a esperar el llamado. Estamos trabajando para convocar un diálogo en los próximos días. El gran diálogo nacional podría estar a la vuelta de la esquina. El secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María y Campos, confirmó esta tarde a TN5 que junto a la presidenta Xiomara Castro trabajan en consolidar esa propuesta. Hemos estado en consultas con la presidenta de la República precisamente para que se organice esto y se convoque de parte del gobierno. Escuchamos y tomamos nota del interés de los sectores y efectivamente, más allá de un tuit en el que nos podemos pronunciar, es un mecanismo de comunicación, hay un compromiso de parte de la administración para llevar a cabo el diálogo. El diálogo no solo debe abordar la problemática del empleo como lo propone el sector privado, sino otros temas de interés para el país, donde urgen acuerdos, considera el funcionario. La convocatoria a un gran diálogo nacional se podría dar en las próximas semanas, dicen desde el gobierno. Sin embargo, sobre la mesa deberán estar algunos ingredientes. Y en ese sentido, la propuesta de ley de justicia tributaria es importante para nosotros y es algo que debemos considerar a la hora de sentarnos a esa mesa. El anuncio del gobierno se recibe con optimismo en el sector privado, que recientemente elevó la voz para exigir un gran diálogo y un pacto por el empleo. Y aunque la ley de justicia tributaria estará en la mesa como condición del gobierno, el COEP afirma que no rehúye que este instrumento siga debatiéndose. Lo que hemos planteado en el COEP es que no, como empresa privada, no nos oponemos a una reforma de las exoneraciones fiscales, no nos oponemos a ninguna reforma tributaria que vaya orientada a ordenar el clima empresarial en el país. No obstante, también hay que recordar que la ley de justicia tributaria hasta ahora se ha promovido con un mensaje de ataque contra la empresa privada, de criminalización. La empresa privada en su propuesta solicita garantizar un buen clima de inversión y seguridad tanto para nacionales como extranjeros. El sector obrero del país, que ha venido exigiendo mesas anticrisis y diálogo por el empleo, no se queda atrás y espera la convocatoria gubernamental. El país requiere de un diálogo, trabajadores, empresarios y gobierno, con el objetivo de hacer un análisis sobre el tema del desempleo en el país. Se deberían de juntar los sectores para hacer un análisis de la situación del desempleo, porque el desempleo está generando pobreza en el país y también migración, son temas importantes. En Honduras, 7 de cada 10 tienen problemas de empleo y existe un estancamiento de la inversión. La empresa privada dijo este jueves que en el momento que el gobierno convoque al gran diálogo nacional, bajará la bandera negra que hizo frente al COEP en luto por la pérdida de empleo. Mario Landa, Telenoticias. Y en materia política, el ex precandidato presidencial del Libre, Wilfredo Méndez, asegura que a lo interno de esa institución política no está nada definido para el oficialismo con la precandidatura de Rixi Moncada y adelanta que habrá sorpresas. Está por verse muchas cosas dentro del Partido Libre, puesto que el oficialismo ha presentado su candidata y hay movimientos prácticamente que son los dos del oficialismo, los otros son de maletín, pero en este caso pues esos dos movimientos son fuertes, pero todavía no hemos visto otras expresiones políticas dentro del partido y no sabemos con exactitud cuáles van a ser los otros precandidatos. Entonces yo creo que hay que esperar un poco de tiempo, hay algunos que ya hemos planteado la intención de hacerlo, pero también hay otras conversaciones que se van a dar dentro del liderazgo de Libre que podría estar dando una sorpresa muy fuerte al oficialismo. Méndez explicó que el coordinador general del Libre, Manuel Zelaya, debe garantizar un trato igual para todos los militantes que tengan aspiraciones a una precandidatura presidencial.
Y escuche usted, Manuel Rodríguez, diputado de Libertad y Refundación, dice que Rixi Moncada tendrá que probarse con el pueblo para ver si tiene aceptación, al tiempo de resaltar que será clave ganarse a los colectivos de Libertad y Refundación para convertirse en la candidata de ese partido. Si Rixi Moncada se gana el cariño de todos los colectivos, tiene que ir a pedir el voto esta vez. Esta vez no va a estar en aire acondicionado, ir a pedir el voto de colectivo en colectivo en todo el país. Te van a ver los colectivos si tiene aceptación o no. El diputado puede decir sí y la gente tiene que decir sí o no. Bueno, Rodríguez ha dicho que Libertad y Refundación es un partido abierto y el que desee ser candidato y aspire a una precandidatura debe entender que tendrá opositores y competidores. El vicepresidente del Congreso Nacional y miembro de la Comisión Permanente, Hugo Noé Pino, aseguró que se amplió para el lunes la búsqueda de los consensos con la oposición y los resultados serán brindados en una conferencia de prensa. Ustedes pudieron ver y escuchar que la decisión de la Comisión Permanente el día de ayer fue convocar a una conferencia el próximo lunes con el objetivo de dar un tiempo adicional para tratar de que estos diálogos lleguen a una concreción y podamos reanudar las actividades normales del Congreso en el más corto tiempo posible. Por su parte, la diputada del Partido Nacional, María Antonieta Mejía, espera que el próximo lunes Libre no eche a la borda los consensos alcanzados hasta el momento con decisiones al margen de la ley. Sean sensatos, vayan a cometer el error de tirar a la basura los avances del diálogo, que se abstengan de tomar decisiones que son indelegables al Pleno del Congreso Nacional, que deseamos reanudar la actividad legislativa para ver temas de urgencia de país. La bancada del Partido Nacional reitera que asistirá a la siempre y cuando la misma sea de acuerdo al artículo 190 de la Constitución de la República. Mejía aseguró que si se sigue con el capricho y la intransigencia de querer imponer y convocar a través de la Comisión Permanente, asistirán al Pleno del Congreso para cuidar sus curules para evitar la usurpación de los mismos. En el ambiente legislativo, la reelección de Mario Segura como jefe de bancada del Partido Liberal es celebrada por el oficialismo, siendo el diputado Ramón Barrios el primero en felicitarlo y adelantar que con Segura están amarrados los consensos, algo que ratifica Eliud Girón, mientras en la oposición parlamentaria señalan que era un grito a voces las negociaciones entre una facción liberal del ala más conservadora con Libre para obtener privilegios. Quedan en posesión de su cargo. En el oficialismo celebran la ratificación de Mario Segura al frente de la jefatura de la bancada del Partido Liberal, pues sienten que es a través del experimentado diputado que lograrán concretar los números para alcanzar la mayoría simple. Se abre una coyuntura, dada la legitimidad que tiene el jefe de bancada con esta ratificación, para seguir conversando y llegar a un acuerdo y consenso. En la bancada del Partido Nacional no les extraña que el Libre celebre la ratificación, ya que es un secreto a voces que esa era la apuesta del partido en el gobierno para lograr alcanzar los números en el Congreso. Que se nota que era una apuesta desde el oficialismo, ¿verdad? Poder ratificar al ingeniero Segura para que a su vez les consiga los números en el Congreso Nacional y que el Partido Libre pueda empezar a aprobar un montón de cosas. Cifra que ya está lograda de acuerdo al diputado Marco Eliud Girón, que adelanta que el Libre tiene más de 65 votos con el apoyo de al menos 14 diputados liberales. Una facción del Partido Liberal nos va a apoyar. Igual también del PSH vamos a recibir votos y de otros partidos, ¿verdad? Y la bancada de Libre está totalmente unida, sumamos más de 65 votos. Recuerde usted de que en el mes de diciembre llegamos a alcanzar 63 votos, a 2 votos de aprobar las amnistías y la nueva junta directiva, pero no se logró. A esta fecha ya tenemos la mayoría simple. Una vez más queda demostrado que en las negociaciones partidarias priman los intereses personales
y de concretarse el apoyo de los liberales será un golpe fuerte para la oposición a criterio de este analista político. Y que yo creo que es parte de los acuerdos, consensos, y especialmente el término negociación es el que hay que usar, política que tanto se ha estado pidiendo y que claro debilita a la oposición de una manera muy contundente, y esto hay que decirlo. Si tanto el diputado Segura como los diputados que votaron por él aceptan los acuerdos con Libertad y Refundación, la oposición ha perdido una batalla, y eso hay que decirlo. Las posiciones bisagras del Partido Liberal continúan deteriorando la imagen de ese centenario instituto político, y con la reelección de Mario Segura justificaron que su experiencia política y capacidad para lograr los consensos eran factores determinantes para seguir en el cargo debido al momento delicado que atraviesa el país y la democracia. La bancada liberal también estaría ratificando los puestos en la junta directiva como parte de las negociaciones con el oficialismo y otras prebendas que aún no salen a la luz pública. José Andino, Telenoticias. Hola, ¿qué tal? Como si se tratase de un tsunami, miren ustedes el mar cómo se introduce en Maine, Estados Unidos que está afectado por tormentas polares y ahora también con un paso de este ciclón que está haciendo que las marejadas sean elevadas y las inundaciones en diferentes comunidades. Y lo que vemos aquí es justamente las fugas que tiene el vórtice polar, y aquí vemos el aire ártico que desciende sobre el continente americano. La próxima semana, miércoles aproximadamente, llegará un frente frío poderoso al territorio hondureño, producto justamente de estas fugas del Ártico. ¿Y qué esperamos para esta próxima jornada? Pues esperamos temperaturas totalmente diferentes, bien elevadas, de 34 en la zona norte, 35 en puntos del occidente como Santa Bárbara, 35 en la zona sur, 30 aquí en el centro, y temperaturas que van hasta 32 en puntos de la región oriental. Y justamente es producto de esta corriente del este que no deja que los frentes fríos que están descendiendo sobre el Golfo de México se impongan, no permite el cambio en la dirección de viento, y pues es bastante fuerte esta corriente y nos deja con medios nublados a despejados. Justamente aquí la ilustración de este frente frío que desciende, pero que no puede pasar de la península de Yucatán, producto de estas corrientes cálidas de bajo nivel sobre el Caribe y Centroamérica. Cuando observamos la proyección de lluvias para esta jornada, que las lluvias importantes se recortan al Caribe y se quedan en algunos sectores de México. Eso sí, hacia horas de la noche siempre picos altos de oleaje cerca de Islas de la Bahía, 1.4 metros, así que por favor tener un poco de precaución en ese sector del país. Y bueno, les decimos gracias, cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. 2 personas muertas y 2 heridas dejó un enfrentamiento armado en el sector de Jutiquile, en Juticalpa, Olancho. Los occisos son 2 hombres no identificados aún. Sin embargo, uno de los heridos fue identificado como Luis Miguel Escobar, originario de San Francisco de la Paz, Olancho.